Okay, we are live on Facebook and we're recording. So if you can please mute your mics at this time. Estamos en vivo por Facebook y también estamos grabando. Si pueden, por favor, silenciar sus micrófonos. Are you all hearing that echo? I'm not hearing anything. No, me I'm neither. hearing everything twice in my headphones. So this is going to be a little weird. You have a Bluetooth connection, right? No, you're wired. I'm not sure what's happening. Try again something, Dari. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook y también grabando a la misma vez. La primera vez que estamos intentando hacer esto, estamos haciendo una prueba de sonido. Okay, I think I fixed it. Praise the Lord. Without any further ado, Pastor Gloria a Dios. Tom. Gloria a Dios. Hacemos al pastor Tom. Praise the Lord, everyone. Dios les bendiga a todos. I'm excited about our message tonight. Estoy muy entusiasmado con el mensaje de esta noche. And the name of my message is Our Priestly Ministry. Y el nombre de mi mensaje es nuestro ministerio sacerdotal. Our priestly ministry. Nuestro ministerio sacerdotal. To understand our priestly ministry, we first have to take a look at Jesus's ministry. Para poder entender nuestro ministerio sacerdotal, tenemos que entender primero el ministerio del Señor Jesús. So open your Bibles to Hebrews chapter 2. Así que vayamos en nuestras Biblias en Hebreos capítulo 2 And we're going to read verse 17. y vamos a leer el verso 17. Por cuanto le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. For Jesus to be a high priest, he didn't choose to be like an angel. He chose to be like you and I, to come down and be made in flesh and blood. Para Jesús pasar a ser sumo sacerdote, él no escogió ser como un ángel, sino ser como nosotros y descender aquí en la carne. So when he sacrificed himself for you and I, he could be a high priest because he was tempted in every way as you and I are tempted. De modo que cuando él se sacrificó a sí mismo, como fue tentado en todo, pudo pasar a ser sumo sacerdote. So the writer in Hebrews, read chapter 3, verse 1, says this. Chapter 3, verse 1. Hebreos capítulo 3, verso 1 dice: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Yeah, let's consider our high priest in his ministry tonight. Consideremos a nuestro sumo sacerdote. Look in Hebrews chapter 4 and read verses 14 to 16. Vayamos a Hebreos capítulo 4, los versos del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. So we've learned that Jesus has passed into the heavens as Así que a high priest.
Aprendimos que Cristo pasó a los cielos como nuestro sumo sacerdote and he was tempted in every way like you and I were tempted. y fue tentado en todo según nosotros también somos tentados. And that's because he was touched with all our infirmities and our temptations. Y fue porque él fue tocado con las mismas tentaciones que padecemos todos So nosotros. he understands all the things that we're going through. Así que él entiende todas las cosas por las cuales estamos pasando. And now we can go boldly to the throne of God, Así que podemos audazmente ahora ir al trono de Dios, to our high priest, and ask for grace and mercy, whatever we need. ante nuestro sumo sacerdote, clamando por misericordia y cualquier otra cosa que podamos necesitar. So we know that Jesus is in heaven on the right hand of God, Así que sabemos que Jesús está en el cielo, a la diestra de Dios, and we know he's our high priest. y sabemos que es nuestro sumo sacerdote. In chapter 5 of Hebrews, En el capítulo 5 de Hebreos, read verses 4 to 6. leamos los versos del 4 al 6. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado de Dios, como lo fue Aarón. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Now, in Aaron's priesthood, the only people that could be priests were the sons of Aaron. Y en el sacerdocio de Aarón, las únicas personas que podían ser sacerdotes era la descendencia de Aarón. Daughters couldn't be priests. Las hijas no podían ser sacerdotes. Nobody in the congregation could be priests, but just the sons of Aaron. Nadie en la congregación podía ser sacerdote, sino solo los hijos varones de Aarón, Because God declared that in the word of God. porque Dios lo declaró en su palabra. But Jesus is different. Pero Jesús es diferente. By a promise and an oath, Por la promesa y juramento, God said that he would be a priest forever after the order of Melchizedek. Dios dice que Jesús sería sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. So he has an everlasting priesthood. Así que él tiene un sacerdocio eterno. And in chapter 5, verse 10, Y en el mismo capítulo 5, verso 10, the writer says that Christ is a priest forever after the order of Melchizedek. el autor dice que Jesús es el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Now, we're going to talk about this order after Melchizedek in just a few minutes. So let's put that aside for a minute. En unos minutos vamos a hablar más sobre el orden de Melquisedec. Por ahora vamos a ponerlo en pausa. But this is God's calling on the life of Jesus. Pero este es el llamado de Dios en la vida de Jesús. God called him and chose him to be the high priest over his house. Él lo llamó y lo hizo sumo sacerdote sobre su casa. And in Hebrews chapter 7, Y en el mismo libro de Hebreos capítulo 7, we read again in verse 17, leemos de nuevo en el verso 17. Porque él testifica, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. thou art a priest forever, but after the order of Melchizedek. Que sería sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. And the writer keeps teaching us about Jesus's ministry forever in heaven. Y el autor continúa escribiéndonos sobre el ministerio de Jesucristo eterno en los cielos. In chapter 8, verse 1 and 2, En el capítulo 8, versos 1 y 2. Así que la suma de lo que hemos dicho es, tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. in chapter 9, verse 11. En el capítulo 9, verso 11. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. So Jesus is high priest in the heavenly sanctuary. Así que Jesucristo es sumo sacerdote en el santuario celestial.
If you remember, when Moses made the earthly tabernacle, he made it after the pattern that he saw in the heavens. Si recuerda cuando Moisés hizo el tabernáculo terrenal, él lo hizo según el modelo que le fue mostrado en el cielo. He sat on the right hand of God, the majesty, the God of all the universe. That's where he is. Así que Jesús está sentado a la diestra de Dios, el creador de todo el universo. And in chapter 10, verse 21, Y en el capítulo 10 de Hebreos, verso 21, it says, we have a high priest over the house of God. dice, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Now, all these things, most of us already know, La mayoría de estas cosas ya las conocemos, but we need to meditate just for a minute pero debemos meditar por un minuto on this order of Melchizedek. en este orden de Melquisedec. Now, if you heard Pastor Wayne's teaching on who Melchizedek was or Que is, si usted escuchó los estudios del hermano Wayne de quién es Melquisedec, he's the priest of the Most High God. él es sacerdote del Dios Altísimo, He's the king of Salem, which is king of peace. él es rey de Salem, lo que es rey de paz. Pastor Wayne taught us that he had no father, no mother. El pastor Wayne nos enseñó que no tiene padre ni tiene madre, No beginning and no end, and he lives forever. sin principio ni fin y vive por siempre. And the only person that fits that Y la única persona que encaja ese papel is the Holy Spirit. es el Espíritu Santo. So look in Hebrews chapter 7 Así que veamos en Hebreos capítulo 7, and read verse 15 to 16. leamos los versos 15 al 16. Y aún mucho más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote diferente, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según el poder de una vida que no tiene fin. So now another priest has risen up Ahora se ha levantado otro sacerdote, after the order of Melchizedek. según el orden de Melquisedec. So Melchizedek can't be Jesus because it's another priest. We heard Pastor Wayne teach us. Así que Melquisedec no puede ser Jesús porque es otro sacerdote, según escuchamos al pastor Wayne predicar. But because Melchizedek is eternal and living forever, Pero porque Melquisedec es eterno y vive para siempre. it's the power of an endless life Es el poder de una vida sin fin, that is the ministry after the order of the Holy Spirit. lo cual es el ministerio según el orden del Espíritu Santo. Remember, God calling Jesus said this, Recuerden que Dios llamando a Jesús dijo esto: thou art a high priest after the order of Melchizedek forever. que sería sacerdote según el orden de Melquisedec para siempre. See, it's an eternal ministry that he had. Es un ministerio eterno que el cual él tiene. He was high priest when he was in the world, Él era un sumo sacerdote cuando estaba en el mundo and he's high priest now. y es sumo sacerdote ahora. He's always been the Son of God, Siempre ha sido el Hijo de Dios and he was always called to sit on the right hand of God. y siempre fue llamado a sentarse a la diestra de Dios. And now he's your and my high priest. Y ahora es el sumo sacerdote. And he has a power of an endless life, and he'll be high priest forever. Y tiene poder de una vida sin fin y va a ser sumo sacerdote para siempre. For as long as eternity goes, he's going to be high priest. Tanto como dure la eternidad, él va a ser el sumo sacerdote. And in Hebrews chapter 7, Y en Hebreos capítulo 7, read verse 21 to 25. leamos los versos del 21 al 25. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con juramento por aquel que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor testamento. Y los otros ciertamente fueron muchos sacerdotes, ya que por causa de la muerte no podían permanecer. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable.
por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. See, in the Old Testament priesthood, En el sacerdocio del Antiguo Testamento, they were not made priests by a promise, no eran hechos sacerdotes por una promesa, but Jesus, by the promise of God the Father in his oath, pero Jesucristo, por la promesa y juramento de Dios el Padre, was promised to be a high priest forever after the power of an endless life according to the Holy Spirit. y se prometió que él sería sacerdote para siempre de una vida sin fin, de acuerdo al Espíritu Santo. In verse 24 says, because his ministry will always continue, Y dice el verso 24 que por cuanto su ministerio permanece para siempre, he has an unchangeable priesthood. tiene un sacerdocio inmutable. Now, this is very important. Esto es muy importante. It's important for us to understand our priestly ministry. Es muy importante para nosotros entender nuestro ministerio sacerdotal. And this is what I'm going to talk about now. Y de eso es lo que voy a hablar ahora. Look in 1 Peter chapter 2. Veamos en Primera de Pedro, capítulo 2. And let us read verse 5. Y leamos el verso 5. Primera de Pedro 2, verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. So Peter says, we are a holy priesthood. Y que dice Pedro que nosotros somos un sacerdocio santo. We can't be priests after the Aaron priesthood. No podemos ser sacerdotes de acuerdo al sacerdocio de Aarón. The only priesthood that exists today is the priesthood according to Melchizedek for an endless life. El único sacerdocio que existe hoy es el sacerdocio según el orden de Melquisedec de una vida sin fin. Our priesthood is an endless priesthood. Nuestro sacerdocio es un sacerdocio inmutable. We're priests now and we're going to be priests in heaven for eternity. Somos sacerdotes ahora y seremos sacerdotes en el cielo por la eternidad. And the only priesthood that's now available, because it's been changed from the Aaronic priesthood to the Melchizedek priesthood, Y el único sacerdocio disponible hoy en día que fue cambiado del sacerdocio arónico al sacerdocio según Melquisedec, now we are priests because of the Holy Spirit, and it will be forever. ahora somos sacerdotes por causa del Espíritu Santo y lo seremos por siempre. Now, how did that happen? ¿Cómo sucedió? Look in verse 9. Miremos el verso 9 de Primera de Pedro, capítulo 2. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. God has chosen us for this. Dios nos ha escogido para esto. You and I have been chosen to be priests unto God forever. Hemos sido escogidos para ser sacerdotes para Dios por siempre. He's called us to be priests now, Nos ha llamado a ser sacerdotes ahora and he's called us to be a priest forever in heaven. y nos ha llamado para ser sacerdotes por siempre en el cielo. I like what he says here. We're called a royal priesthood. Y me gusta lo que dice aquí, que somos llamados real sacerdocio. You know why? ¿Sabes por qué? Because there's royalty in the high priesthood. Porque Hallelujah. hay realeza en el sumo sacerdocio. The Son of God is the high priest. Praise the Lord. El Hijo de Dios es el sumo sacerdote, And gloria we're a under Dios. his ministry. Praise the Lord. Y estamos bajo su ministerio, gloria a Dios. And the Father is the royal priest too. Hallelujah. Y The el royal- Padre es el sacerdote real, gloria a The Dios. Father, the Son, and the Holy Ghost, and you and I. Praise the Lord. El Padre, el Espíritu Santo, el Hijo y nosotros, gloria a Dios. We're just not priests. We're royal priests. Glory to God. No solo somos sacerdotes reales, gloria a We've been Dios. translated out of the power of darkness. Hemos sido transportados del poder de las tinieblas Into the kingdom of his dear Son. Hallelujah. al reino de su amado Hijo.
Gloria a Dios. He's our king. He's our high priest, and we're under his authority and his power. Es nuestro rey, nuestro sumo sacerdote, y estamos bajo su autoridad y poder. You and I are priests according to the Holy Spirit forever. Tú y yo somos sacerdotes de acuerdo al Espíritu Santo por siempre. Look in Revelations chapter 1. Miremos en Apocalipsis capítulo 1. Read verses 5 and 6. Leamos los versos 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea la gloria y el poder por siempre jamás. That's what Jesus did when he died on the cross and rose again. Eso fue lo que Cristo hizo cuando murió en la cruz y resucitó. He fulfilled the promise of God to make us kings and priests unto God. Él cumplió la promesa del Padre de hacernos reyes y sacerdotes bajo Dios. Today, you and I are priests for God. Hoy tú y yo somos sacerdotes para Dios. Glory to God. That's what Jesus has done for us. Gloria a Dios, esto es lo que Cristo ha hecho por nosotros. And we have a priestly ministry now. Y tenemos un ministerio sacerdotal ahora. Look in Revelations chapter 5. Capítulo 5 de Apocalipsis. Read verses 8 to 10. Los versos del 8 al 10. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y tazones de oro llenos de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. This is a voice in heaven saying, you've redeemed us and we're now kings and priests unto God. Esto es una voz en el cielo que dice: nos has redimido y somos ahora reyes y sacerdotes para Dios. This shows you our eternal ministry that's there. Y nos muestra nuestro ministerio eterno que está aquí. And just in case that there's a skeptic out there that doesn't believe this. Y en caso de que haya algún escéptico allá afuera que no crea estas cosas, Look in Revelation chapter 20 mire en Apocalipsis capítulo 20 and read verses 4 to 6. y lean los versos del 4 al 6. Y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio, y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Yeah, these people in the first resurrection, Estas personas en la primera resurrección, after the tribulation, right before the millennium, they're called priests unto God for 1,000 years. justo al finalizar la tribulación y antes del milenio, son llamados sacerdotes por 1000 años. And these people that are in the first resurrection is the bride of Christ, Y estas personas que están en la primera resurrección son la novia de Cristo, the tribulation martyrs, los mártires de la gran tribulación, the 2 witnesses, los 2 testigos, the Old Testament perfected saints, los santos perfeccionados del Antiguo Testamento and the martyrs from time to time that were under the altar. y los mártires que de tiempo en tiempo estaban en el altar. This is a high calling of God. Esto es un llamado altísimo de Dios. You and I have received a high calling to be priest unto God. Nosotros hemos recibido este gran llamado de ser sacerdotes para Dios. Not just in the millennium or for eternity, but today we're priests. No solamente en el milenio o en la eternidad, pero hoy somos sacerdotes. There is only one ministry today. Solo hay un ministerio hoy.
That's the ministry by the Holy Spirit. Es el ministerio según el Espíritu Santo. Priests and kings unto God is the ministry that God wanted. Reyes y sacerdotes para Dios es el ministerio que Dios quiere. That's why in Acts chapter 2, when God started the church, it was by the Holy Spirit's anointing. Es por eso que en Hechos capítulo 2, cuando Dios comenzó la iglesia, fue por la unción del Espíritu Santo. To make a kingdom of priests and kings unto God. Para hacer un reino de reyes y sacerdotes para Dios. So, how is the making of a priest? Así que, ¿cómo surge un sacerdote? ¿Cómo se hace un sacerdote? In the Old Testament, we can get an idea how a priest was made. Vemos en el Antiguo Testamento una idea de cómo un sacerdote llegaba al sacerdocio. When someone was Aaron's son and he was called to be a priest, Cuando alguien era un hijo, un descendiente de Aarón y era llamado al sacerdocio, he had to go to the door of the tabernacle. tenía que ir a la puerta del tabernáculo, He had to have on his priestly garments. tenía que tener sus vestiduras sacerdotales. And the first thing he needed to do was go to the altar and make a sacrifice for his sins right there on the brazen altar. Y lo primero que tenía que hacer era ir al altar de bronce y hacer un sacrificio por él mismo. And then he had to go to the laver and wash his hands and his feet. Y después tenía que ir a la fuente y lavar sus manos y sus pies. And then he had to be anointed by oil. Y después tenía que ser ungido con aceite. Now, this is very important to understand. Esto es muy importante entenderlo. If you read in the Old Testament about what a priest had to do when he came to minister in the tabernacle, Si tú lees en el Antiguo Testamento lo que el sacerdote tenía que hacer cuando venía a ministrar al tabernáculo, he had to do the same things. él tenía que hacer las mismas cosas. He had to come and offer an offering for his sins. Tenía que presentar ofrendas constantes. He had to go to the laver, wash his hands and his feet. Tenía que ir a una fuente que había y lavar sus manos y sus pies. What would happen if he didn't go to the laver? ¿Y qué pasaba si él no iba a la fuente? The Bible said he would die. La Biblia dice que moría irremisiblemente. Yike. Wow. What would happen if he didn't get anointed with oil? ¿Y qué pasaba si él no era ungido con aceite? He would die. También moría. And God was very strict about this. Y Dios era muy estricto en esto. But we can see a type and shadow in our own ministry Pero podemos ver un tipo y sombra en nuestro propio ministerio, because the sacrifice for our sins on the brazen altar was Jesus on the cross. porque el sacrificio por nosotros en el altar fue el sacrificio de Cristo en la cruz. And when we repent, we become born again, born from above. Y cuando nos arrepentimos, somos nacidos de nuevo, nacidos de arriba. And going to the laver is a type of water baptism. Y pasar por la fuente que había en el tabernáculo es un tipo del bautismo en agua. And to be anointed with oil is a type of the baptism of the Holy Spirit. Y el ser ungido en aceite es un tipo de bautismo en el Espíritu Santo. This is what makes a priest. Esto es lo que hace un sacerdote. If you are not baptized in the Holy Spirit, there is no priestly ministry. Si no hay bautismo del Espíritu Santo, no hay ministerio sacerdotal. Wow. Everybody's silent for a minute. Todo el mundo en silencio por un minuto. But a priest is made by being born again, baptized, and receiving the baptism of the Holy Spirit. Pero un sacerdote es hecho arrepintiéndose primero, siendo bautizado en agua y después ser bautizado en el Espíritu Santo. Remember, this is a ministry after a power of an endless life by the Holy Spirit, not Recuerden by man, not esto es by un denomination. Recuerden que esto es un ministerio según el poder de una vida sin fin, el Espíritu Santo And Jesus himself y Jesús mismo took water baptism and was baptized in the Holy Spirit to show us what we need to do to be a priest. fue bautizado en agua y también recibió el bautismo del Espíritu Santo mostrándonos lo que debemos hacer. That's the way a priest is made, and that's how you and I are made a priest.
Así es como se pasa al sacerdocio y así es como nosotros somos hechos sacerdotes. That's why Peter said, repent and be baptized in water and receive the gift of the Holy Spirit. Por eso Pedro le dijo a la multitud que se arrepintiesen, fueran bautizados en agua para que recibieran el don del Espíritu Santo. Because we're called to be royal priests. Porque somos llamados a ser sacerdotes de la realeza. We're called to be filled with God's Spirit that we can be priests unto God. Estamos llamados a ser llenos del Espíritu Santo, de modo que seamos sacerdotes ante Dios. And this is a very important part of understanding this. Y esta es una parte muy importante para entender estas cosas. It's not about what we think in our minds. No es lo que nosotros pensamos en nuestras mentes. It's what God has chosen for us to be. Es lo que Dios ha escogido para nosotros ser. Jesus said he came with a baptism to baptize us with the Holy Spirit and power. Jesucristo dijo que Él vino a bautizarnos en Espíritu Santo y en poder. And when we repent and take water baptism and receive the Holy Spirit, we become priests and kings unto God. Y cuando nos arrepentimos y somos bautizados en agua y recibimos el Espíritu Santo, pasamos a ser reyes y sacerdotes para Dios. Now, I want to talk a little bit about our priestly ministry. Y quiero hablar un poco sobre nuestro ministerio sacerdotal. We know that through the Holy Spirit we become priests Sabemos que a través del Espíritu Santo nos convertimos en sacerdotes, because the priestly ministry can only be done by the Holy Spirit. There's no other porque way. el ministerio sacerdotal puede ser únicamente ejercido por el Espíritu Santo, no hay otra forma. That's why God's given us the gifts of the Holy Spirit. Por eso es que Dios nos ha dado los dones del Espíritu Santo. That's why Jesus said he cast out demons by the Spirit of God. Por eso es que Jesucristo decía que Él echaba fuera demonios por el Espíritu de Dios. If the high priest needed the Holy Spirit to do his ministry, so do we. Si el sumo sacerdote necesitaba el Espíritu Santo para ejecutar su ministerio, también nosotros. And I will argue with anyone that the only way to minister properly is through the Holy Spirit. Y yo debatiría con cualquiera que la única forma de ministrar correctamente es a través del Espíritu Santo. So let's take a look at our priestly ministry. Así que echémosle un vistazo a nuestro ministerio sacerdotal. Now, we can understand this a little bit if we look at the Old Testament priest and what he had to do. Así que podamos entender esto un poco mejor si vemos el sacerdocio del Antiguo Testamento, lo que se requería que hiciera. His ministry was in 3 different places. Su ministerio era en 3 lugares diferentes. Now, I'm talking about priests, not the high priest. Estoy hablando de sacerdotes, no el sumo sacerdote. He had to minister in the holy place. Tenía que ministrar en el lugar santo. He had to minister in the outer court of the tabernacle. Tenía que ministrar en el atrio del tabernáculo. And he had to minister outside the tabernacle. Y también tenía que ministrar fuera del tabernáculo. So I want to start off by his ministry in the holy place. Así que quiero comenzar con su ministerio en el lugar santo. When he came into the tabernacle, he had to make a offering on the altar. Cuando él llegaba al tabernáculo, tenía que ofrecer una ofrenda en el altar por sus pecados. He had to go to the laver, wash his hands and feet. Tenía que ir a la fuente para lavar sus manos y sus pies. He had to go stand before the holy place and be anointed by oil. Y tenía que pararse en el lugar santo y ser ungido con aceite. And then he entered the curtain to the holy place. Entonces pasaba por una cortina al lugar santo. And the first place he had to minister to was that table of showbread. Y el primer lugar donde él ejercía su ministerio era aquella mesa donde estaban los panes de la proposición. Every day he had to put, it's called the bread of his presence. Se le llama el pan de la proposición. Yeah, the showbread was called the bread of his presence. I'm saying that right? Pan de la proposición? Yeah. Okay. Yeah. And he had to put on fresh bread there and take the old bread. Y tenían que retirar el pan viejo y poner panes nuevos todos los días. And the old bread was for him to eat. Y el pan viejo era para él, para comer. The priests were the only one really called to eat the showbread. El sacerdote era el único que tenía llamado para poder comer ese pan de la proposición. It was given to them by God.
y fue dado a ellos por Dios. Now, for our ministry, Ahora, para nuestro ministerio, we need to understand as priests of God, tenemos que entender como ministros de Dios, sacerdotes de every Dios, day God expects us that bread signifies the word of God. que ese pan representa en nosotros, significa la palabra de Dios. And we're called to have a ministry in the word of God. Y somos llamados para tener un ministerio en la palabra de Dios. Every day we should be reading the word of God. Todos los días debemos estar leyendo la palabra de Dios. It's called the bread of his presence, to get fresh word in us every day. Y se llama el pan de la presencia de Dios, de la proposición, fresco todos los Presenting it días. before God as priest unto God. One more time, brother. Sorry. Presenting the word of God that we're reading before God every day. Presentando la palabra de Dios que leemos todos los días. Remember, in his presence, we're doing it. Recuerden que ante su presencia hacemos estas cosas. And then the old bread is revelation that he wants to reveal to us as we eat it and meditate on it and study the word of God. Así que el pan viejo viene a ser la revelación que Él nos da, en la cual debemos estar meditando. We have a ministry in the word of God before our king. Tenemos un ministerio en la palabra de Dios ante nuestro rey. And then the next thing he would do, he would go to the candlestick. Y después de hacer estas cosas, el sacerdote iba al candelero. Now, this is very important because the candlestick is the only light in the holy place. Esto es muy importante porque el candelero era la única fuente de luz en el lugar santo. If the priest didn't put oil in that candlestick, there would be no light in the holy place. Si el sacerdote no ponía aceite diario en ese candelero, no había luz en el lugar santo. So he had two things majorly he did with the candlestick. Así que él tenía dos cosas muy importantes que hacer con ese candelero. He had to trim the wicks of the darkness and the blackness that was on them. Él tenía que recortar la parte quemada de la mecha. Yes. And he had to put more oil into the candlestick. Y tenía que reemplazar el aceite según se consumía. Now, for a light to go out. Ahora, para que la luz go out, meaning turn off? To go out, just to go out. Para que la luz salga, resplandezca. You have to get rid of the darkness. Tienes que deshacerte de la oscuridad. Jesus says, the light of our body is our eyes. Jesús dice que la luz del cuerpo es el ojo. And if we have darkness in us, then it will be totally dark. Y si nuestro ojo es oscuro, entonces nuestro ser es completamente oscuro. As priests, we have to be very careful what we're doing with our eyes. Y como sacerdotes debemos tener mucho cuidado con lo que hacemos con nuestros ojos. Be careful of watching all these TV programs. Tener mucho cuidado viendo todos estos programas de televisión. Don't get darkness by looking at pornography. No entrar en tinieblas mirando pornografía. Don't let darkness enter you by reading all kind of romance novels and just books that mean nothing. No dejes que oscuridad y tinieblas entre en ti por leer novelas románticas o todo tipo de cosas. That just fills us with darkness and no light is able to come out. Eso solo nos llena de tinieblas y la luz no puede entrar. We have to trim these things out of our life. Así que tenemos que cortar estas cosas de nuestras vidas. And be careful what we're looking at and what we're looking after. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos viendo, con lo que estamos deseando. And then we have to make sure we're filled with the Holy Spirit, the anointing oil, that the light will come out. Y tenemos que asegurarnos de estar llenos de la unción del Espíritu Santo para que esta luz salga. You know, last week I shared about praying a half an hour every day in the Holy Ghost. La semana pasada yo estaba compartiendo sobre orar por media hora en nuestro lenguaje celestial. I wish you could be with us on Friday night when we pray. Yo quisiera que ustedes pudieran estar con nosotros los viernes por la noche cuando oramos. Pastor Wayne, Shrita, and I, we pray for hours in the Holy Spirit, interceding. Pastor Wayne, Shireen y yo oramos por horas en el Espíritu Santo intercediendo.
And we get so filled, our faces are just glowing and we're so happy and we're so joyous. Y estamos tan llenos del Espíritu Santo que nuestros rostros resplandecen y estamos llenos de gozo. But what would happen if there wasn't any oil in the lamps? Pero ¿qué pasaba si no había ningún aceite en la lámpara? Remember the 10 virgins? ¿Recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? 5 wise and 5 unwise. 5 sabias y 5 imprudentes. The unwise didn't have any oil in their lamps. Las imprudentes no tenían ningún aceite adicional en sus lámparas. And when they heard the Lord call to come into the marriage, they couldn't come in. Y cuando oyeron la voz del esposo llamando a las puertas, no pudieron venir. You know, we have to be very careful as priests. Tenemos que tener mucho cuidado como sacerdotes. How we live in our life and what we do. Cómo vivimos nuestras vidas, qué hacemos. So we want to be filled with the Holy Ghost every day and in the Word of God every day. Así que queremos estar llenos del Espíritu Santo todos los días y estar en la palabra de Dios todos los días. That's our priestly ministry, what we're called to. Ese es nuestro ministerio sacerdotal a lo que hemos sido llamados. And then the priest had to go to the incense altar. Y entonces el sacerdote tenía que ir al altar del incienso. Now that incense altar was facing a veil. Ahora, este altar del incienso estaba de frente a un velo, That was entering into the most holy place. el cual daba paso al lugar santísimo. And when he stood there offering up incense, he was standing before the presence of God on the other side of that veil. Y mientras él estaba allí en el altar del incienso ofreciendo una ofrenda aromática, al otro lado estaba la presencia de Dios. He knew that the ark was there. Él sabía que el arca estaba allí adentro. And that speaks of the presence of God. Y esto habla de la presencia de Dios. He knew there were some cherubims on the ark. Él sabía que había unos querubines sobre el arca. And he knew that inside the ark was the rod of Aaron, the hidden manna, and the word of God was there. Y él sabía que dentro del arca estaba la vara de Aarón que floreció, había una muestra de maná y también estaban las tablas del pacto. And he knew there was a cloud by day and a pillar of fire over the tabernacle by God at night. Y él sabía que había una columna de nube durante el día encima del tabernáculo y de noche una apariencia como de fuego. So when he was offering up the incense, it was only the incense that God had promised that they had to make. Así que según él ofrecía el incienso, era el incienso lo que Dios requería que ellos hicieran. This is very important to understand. Es importante entender esto. Because 2 sons of Aaron tried to offer incense in their own things and they died. Porque 2 de los hijos de Aarón trataron de ofrecer un incienso al cual no fueron llamados a ofrecer y murieron. God is very serious about our priestly ministry. Dios está muy en serio en cuanto a nuestro ministerio You sacerdotal. and I are not standing at that incense altar with a veil. Si tú y yo no estamos ante este altar del incienso con el velo, We're standing before the King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. estamos de pie frente al Rey de Reyes, Señor de Señores. And we're offering up supplications and prayers and thanksgiving to God. Y estamos presentando súplicas y oraciones y acciones de gracias a Dios. That's our ministry. Esto es nuestro ministerio. Oh God, I praise you, Jehovah Jireh. Oh Dios, yo te alabo, Jehová. I praise you, Jireh. my great shepherd. Yo te alabo. I Mi thank pastor. you for saving me. Te doy gracias por haberme salvado. I thank you for delivering me. Te doy gracias por haberme I thank librado. you for healing me. Te doy gracias por sanarme. You're my great provider. Thank you, Lord. Tú eres mi gran proveedor. Gracias, Dios. We need to give thanksgiving and praises to God every day. Debemos dar acciones de gracias a Dios todos los días. You know, when David started to praise God, Cuando David comenzaba a alabar a Dios, he started to praise God, and then he started to praise God 3 times a day, and he ended up praising God 7 times a day. él comenzó a alabar a Dios, después continuó alabando a Dios 3 veces al día, después alababa a Dios 7 veces al día. Our ministry is to offer up praises and thanks to God and rejoice to God.
Nuestro ministerio es ofrecer alabanzas y sacrificios ante la presencia de Dios. This is not an altar to murmur and complain and to ask questions about God. Esto no es un altar para murmurar y quejarnos y hacer preguntas sobre Dios. This is an altar for the priest to stand before God, praising the Lamb of God, praising the King of Kings, praising God. Hallelujah. Esto es un altar para que el sacerdote se pare frente a la presencia de Dios, frente al Cordero de Dios. See, the priest had this ministry, and our ministry is the same way. El sacerdote tenía este ministerio y nuestro ministerio es en la misma forma. A ministry in the Word of God, in prayer, and in the Holy Spirit. Praise the Lord. Un ministerio en la palabra de Dios, en oración, en el Espíritu Santo, gloria a Dios. It's a holy priesthood, a separated priesthood from the world, from TV, from all the things that can corrupt us. Es un sacerdocio santo, separado del mundo, de todas aquellas cosas que nos pueden corromper. And God expects us to be his priests now and for eternity with the Holy Spirit. Y Dios tiene la expectativa de que nosotros seamos sacerdotes para Él ahora y por la eternidad a través del Espíritu Santo. Now, these priests also had a ministry in the outer court. Estos sacerdotes también tenían un ministerio fuera de los atrios del tabernáculo. See, when anybody came to the door of tabernacle to make an offering for their sins, y cuando se presentaba cualquiera de los hijos de Israel a las puertas del tabernáculo para ofrecer un sacrificio por sus pecados, or a free will offering or a peace offering, o una ofrenda voluntaria, o una ofrenda de paz, the priest was the only one that could receive them. El sacerdote era el único que podía recibir estas ofrendas. And he was there to make those offerings up to God and to bless the people. Y estaba allí para presentar estas ofrendas ante Dios y para bendecir a la gente. This is very important. Esto es muy importante. The priests were in control of the building of the tabernacle and putting it in place and making sure everything ran according to God. Y los sacerdotes estaban a cargo de levantar el tabernáculo y correrlo según el orden que Dios puso. You know, so often we come into our church and, you know, we let everybody else set up the chairs and everybody else clean the bathrooms and everybody else do ministry, and we just come and we go home. Muchas veces llegamos a nuestras iglesias y dejamos que otras personas arreglen la silla, que limpien la iglesia y hagan una serie de cosas, y nosotros solamente llegamos y después regresamos a casa. But our jobs are to do whatever is necessary in the house of God to take care of God's house and make sure that it runs in an orderly place. Pero nuestro trabajo es hacer lo que haga falta que hagamos en la casa de Dios, asegurarnos que todo corra en el orden de Dios. That's why there's needed to be, you know, elders and deacons and Sunday school teachers and nursery people and all kinds of people. Es por eso que hacen falta que haya ancianos, diáconos, maestros de escuela dominical, gente que tenga el cuidado de niños, todos estos ministerios. We need our older women to teach the younger women. We need our older men to help the younger men. Necesitamos que nuestras ancianas enseñen a las jovencitas y que los ancianos enseñen a los hombres jóvenes. We need husbands and wives to teach their children at home and bring them to church and train them up in the way of the Lord. Y necesitamos esposas, esposos que enseñen a sus hijos en sus casas, los traigan a la iglesia y les enseñen el camino de Dios. We're priests. Somos sacerdotes. That's what God's called us for now. Para eso nos llamó Dios ahora. Through being born again, water Ser baptism, and baptized in the Holy Spirit. Ser nacidos de nuevo, bautizados en agua y bautizados en Espíritu Santo. And then the priest also had a ministry outside the tabernacle. Y el sacerdote también tenía un ministerio fuera del tabernáculo. Sometimes they had to go check houses for leprosy or people or do different things. A veces tenían que inspeccionar casas por contaminación de lepra y hacer otro tipo de cosas. But there were several things in the Old Testament, like they had to intercede for the people. They had to be ready to go to war with the people of God. Había una serie de cosas, como ellos tenían que interceder por las personas, también tenían que ir a la guerra con la gente.
Sometimes they were called to judge the people because Moses couldn't judge everybody. And some of these people were put over the different groups of people to help judge them and teach them and know the right thing to do. Y a veces también tenían que juzgar a la gente, porque Moisés no podía hacer todo ese trabajo solo y un grupo fue organizado según por tamaños. Remember what Jesus said? ¿Recuerdan lo que Jesús dijo? When I was hungry, you fed me. Cuando tuve hambre me diste de comer. When I was thirsty, you gave me drink. Tuve sed y me diste de beber. When I was naked, you gave me clothes. Cuando estuve desnudo me vestiste. When I was sick, you visited me. Cuando estuve enfermo me visitaste. When I was in prison, you visited me. Cuando estuve en prisión me visitaste. And the righteous answered said, Lord, when we did do that to you? Y los justos responden, Señor, ¿cuándo hicimos todas estas cosas por ti? And he said, when you did it to the least one in the body, you did it unto me. Y cuando lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí también me lo hiciste. See, our job is to bear one another's burdens and so fulfill the law of God. Nuestro trabajo es llevar las cargas los unos de los otros y cumplir la palabra de Dios. I'll be honest with you. Soy honesto con ustedes. I don't see this in many churches. Yo no veo esto en muchas iglesias. I see a lot of selfishness. Yo veo mucho egoísmo. But if we give ourselves to loving one another, Pero si nosotros nos damos a amar los unos a los otros, like Apostle John says, como el apóstol Juan dice, hereby perceive we the love of God. Hereby perceive we the love of God. Just translate it. hereby perceive the word of God, the love of God. Brother, take me to the verse. I'm No, I sorry. don't want the verse. Okay. Dios da su vida por el amor de Cristo, muriendo Okay. por nosotros. De tal manera, Dios ha dado su único hijo por nosotros. That we should also give our lives for one another. De modo que nosotros también demos nuestras vidas los unos por los otros. If you see your brother have need of food or clothing or anything, Si tú ves que tu hermano tiene necesidad de vestido, de comida, de lo que sea, and you don't give it to him and you can, how does the love of God be in you? That's what John said. y no le provees estas cosas pudiendo, ¿cómo está el amor de Dios en ti? Esto es lo que dice Juan. The priest bears the burden of the people. El sacerdote lleva las cargas de la gente. And the greatest job that I think the priests have, Y el trabajo más grande que yo creo que tiene el sacerdote, not just like in the day of Nehemiah where they had to teach the word of God, no solamente como en los días de Nehemías, que solamente enseñaban la palabra de Dios, but the power of the priest is to bless the people. pero el poder del sacerdote es el de bendecir a la gente. Remember Eli blessing Hannah to have a child and Samuel was born? ¿Se acuerdan del sacerdote Elí cuando bendijo a Ana y Ana tuvo a Samuel como su primer hijo? Whenever any child was presented to the Lord, a priest was there to bless that child and to receive it in the name of the Lord. Cuando un niño se presentaba ante Dios, ahí estaba el sacerdote haciendo la presentación y era bendecido por él. Every offering that was come, the priest would bless the people for that offering and bless them to be provided and have what God wanted them to have. Y cada ofrenda que era presentada era recibida y bendecida por el sacerdote. El sacerdote oraba por aquellas personas para que ellos también fueran bendecidos. You and I have been given a great power to bless people. Nosotros se nos ha dado un gran poder de bendecir a la gente. I want to say that again. Lo voy a and I decir una have vez been más. given a great power to bless people, A ti y a mí se nos ha dado un gran poder de bendecir a la gente. not just to lay hands on the sick, but to bless them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. No solo de imponer las manos sobre los enfermos, pero de bendecirlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. So we have to be very careful as priests. Pero debemos ser muy cuidadosos como sacerdotes. If you read in Ezekiel and some other places, there were a lot of bad priests. Si tú miras el libro de Ezequiel y otros lugares, hay ejemplos de sacerdotes muy malos. When Eli was a priest,
Cuando Elí era sacerdote, he had two sons, tenía dos hijos, Hophni Omni and Phinehas. y Finés. Yes. And they were bad priests. Y ellos eran muy malos sacerdotes. They were doing things wrong in the priestly ministry, and the people despised them for it. Hacían cosas mal delante de Dios y la gente los despreciaba por eso. And they were also committing fornication with the women that came to the doors of the tabernacle. Y también cometían fornicación con las mujeres que llegaban a la puerta del tabernáculo. And they were the children of Eli, the priest. Y ellos eran los hijos de Elí, el sumo sacerdote. And he never stopped them or restrained them from doing it. Y nunca los estorbó de lo que hacían. And one day God sent a prophet to Eli. Y un día Dios envía un profeta a Elí. He said, both of your sons are going to die in one day because they've been doing evil for the people. Tus dos hijos van a morir el mismo día por causa de la maldad que están haciendo. And God raised up the Philistines to come against Israel. Y Dios levantó a los filisteos que fuesen contra Israel. And Israel wanted the ark, and here was Hophni and Phinehas bringing the ark into the battle like priests should do. Y los israelitas querían llevar el arca, y aquí estaban Omri y Finés llevando el arca como los sacerdotes estaban supuestos a llevarla. Except this day, Israel did not win. The Philistines won, and they took the ark away from Israel. Excepto que en esta ocasión los israelitas no ganaron y los filisteos se llevaron el arca con ellos. And like the prophet prophesied, that same day, both Hophni and Phinehas died. Y según el profeta lo dijo, los dos hijos de Elí murieron en ese día. And when the word got back to Eli, he fell backwards and broke his neck, and he died too. Y cuando las noticias llegaron a Elí, él cayó hacia atrás y se rompió el cuello. And Phinehas' wife was in child, and she went to have the baby, and she named him Ichabod. The glory of God has departed from us. Y la esposa de uno de los hijos de Elí, Finés, estaba encinta y dio a luz en ese momento y llamó a su hijo Icabod, lo que significa traspasada es la gloria de Israel. Can you imagine being a priest of the Most High God today? ¿Te puedes imaginar siendo sacerdote del Dios Altísimo hoy? But because we're not living right, the glory of God has left us. Pero por causa de que no llevamos una vida recta delante de Dios, su gloria nos ha dejado. No power. No poder. And God's presence just doesn't seem to be there. Y la presencia de Dios parece no estar ahí ya. That's a scary thing to me. Es algo que da miedo. That's why we need to be very careful to repent of any sin or anything in our life that can stop the presence of the Holy Spirit from working in our lives. Es por eso que debemos tener mucho cuidado y arrepentirnos de todo aquello que tengamos pendiente en nuestras vidas. Paul teaches us to not grieve the Holy Spirit by doing things that are wrong. Pablo nos enseña que no contristemos el Espíritu Santo haciendo cosas equivocadas. He's taught us if we sow to the flesh, we're going to reap of the flesh. Él dice que si sembramos para la carne, también segaremos de la carne. But if we sow to the Spirit, we'll reap of the Spirit. Glory to God. Pero si sembramos en el Espíritu, vamos a cosechar del Espíritu. I want to close by sharing this. Quiero cerrar compartiendo esto. We have a very high calling. Tenemos un llamado altísimo. We are called above all people on earth to be priests under the Most High God. Estamos llamados por encima de toda la gente del mundo para ser sacerdotes del Dios Altísimo. And if you've been born again, Y si tú has sido nacido de nuevo, and if you've taken water baptism, si has sido bautizado en agua, and if you've received the baptism of the Holy Spirit and speak in other tongues, y si tú has recibido el bautismo del Espíritu Santo y hablas otras lenguas, you were chosen to the royal priesthood that God wants you to be in. tú has sido escogido para el real sacerdocio que Dios quiere. We're a family of royal priests, glory to God. Somos una familia de sacerdotes de la realeza, gloria a Dios. Let us all rise up at this hour before our King comes back.
Levantémonos todos en esta hora antes de que nuestro rey regrese. Let us rise up and get into the Word of God and get into the Holy Spirit and get into the prayer and praise. Levantémonos y metámonos en la palabra de Dios y en el Espíritu Santo y en la oración. Let us intercede for the people and rise above all the troubles of the world and let our God know that we love him and praise him every morning and every day. Hallelujah. Intercedamos por todas las personas, dejando atrás los problemas del mundo y que Dios sepa que nosotros le amamos. Heavenly Father, right now in the name of Jesus, Padre amado, ahora mismo en el nombre de Jesús, I pray a blessing on everyone that's hearing this word. yo envío una bendición a todo aquel que escuche esta palabra. Anyone that is troubled, I pray that you will heal their heart right now. Cualquiera que esté en problemas, yo te pido que sanes tu corazón ahora mismo. Let your face shine upon them, O Lord. Que tu rostro resplandezca sobre ellos, oh Dios. Let your healing power flow into their life now, Lord. Que tu poder de sanidad fluya en sus vidas ahora mismo, oh Dios. Let the mercy of your word and the kindness and your love bless us, O Lord. Y la misericordia de tu palabra, tu bondad y tu amor los bendiga en esta hora, oh Señor. God, grant us an open door as priests to minister and bless people, O God. Dios mío, abre puertas para nosotros bendecir a la gente a través de este ministerio sacerdotal. Holy Spirit, manifest your gifts in all of your people today, O Lord. Espíritu Santo, manifiesta tus dones en toda tu gente, en todo tu pueblo ahora mismo. Manifest the wisdom of our God, Manifiesta la sabiduría, the revelation and the spirit of revelation and the knowledge of our King. el espíritu de revelación y conocimiento de nuestro Rey. Raise up a spirit of discerning spirits, O God. Levanta el espíritu de discernimiento, oh Dios. Raise up the gifts of healing and miracles and faith, Lord. Los dones de sanidad y fe, oh Dios. And Lord, let your word of prophecy come into your church with power and signs following in the name of Jesus. Oh Dios, y que tu profecía venga a tu iglesia con poder en el nombre de Jesús. I pray that anybody that has a need, whether it's in physical, emotional, or whatever, that you will meet that need as their provider right tonight, oh God. Yo oro por todo aquel que tenga una necesidad de cualquier tipo, que tú proveas a cada uno según su necesidad. And I ask this in the name of our high priest, Y yo pido esto en el nombre de nuestro sumo sacerdote, Jesus Christ, Jesucristo, the Son of our living God. el Hijo del Dios viviente. Amen. Amén. And God bless you. Y Dios les bendiga. Pastor Wayne. Thank you, Pastor. Great message. Gracias, pastor. Un gran mensaje. What a great high calling that he's called sinners like you and me to be priests of the Most High God. Qué gran llamado que Dios escogió pecadores como nosotros para ser sacerdotes del Dios Altísimo. Like David cried out to the Lord, what is man that you're mindful of him? Como David clamó a Dios diciendo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? The truth is, there's nothing in us that can be a priest. La realidad es que no hay nada en nosotros que pueda convertirnos en sacerdotes. That's why we need the anointing of the Holy Spirit. It's not by might or power, it's by my spirit, says the Lord. Es por eso que necesitamos la unción del Espíritu Santo. No es por espada ni por ejército, sino por mi espíritu. I want to speak for just a quick moment if there are folks that have been following this message on Facebook. Quiero decir algo brevemente si hay alguien que ha estado siguiendo este mensaje por Facebook. If you'd like to contact us, feel free to go to our website at sermononline.org. Si quiere contactarnos, por favor, visite nuestro lugar en la red, sermononline.org. And you can contact us through that website. The recordings of all of these messages are there. Y usted puede contactarnos a través de ese sitio y también los mensajes grabados
que usted escucha aquí, también los puede encontrar allí. Books and other resources are also available there. So we'd love to hear from you. Libros y otros recursos también están allí disponibles. Nos encantaría escuchar de ustedes. Maritza, are you there tonight? Amén, aquí estoy. There Gloria you are. Tuve una lucha tremenda porque no oí al principio todo lo del principio de la oración, no oí nada. Pero gloria a Dios, aquí estamos. Pude arreglar algo. Would you like to send us off with a final prayer? Amén. Aleluya. Padre, en esta hora te damos gracias por este tiempo que tú estás, Padre, dándonos cada lunes. Y gracias, Señor, porque puertas nuevas se abren. Hay nuevos comienzos, hay nuevos despegues en tu nombre. Propósitos, Señor, en ti, Señor, y en tu palabra que se manifiestan cada día, cada vez, Señor, que nos reunimos para estudiar tu palabra, para aprender de ti. Está una palabra que edifica, que levanta, que nos anima, que nos ancla al cielo. Aleluya. Padre, gracias por esta noche hermosa que nos has dado. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que están conectados en diferentes lugares, que no quedamos igual. Hay una transformación, hay una gloria, hay un mover, hay un hay una presencia que marca nuestras vidas, Señor. En tu nombre lo recibimos y te damos toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amen. Gloria a Dios.